¿Cuánto le pueden aplaudir a ese Dios maravilloso? Bendito sea el nombre de Jesús. Así es, amén. Tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, amén, para que sea Él, bendito sea el nombre de Jesús, encargándose de eso, amén. Así como un día lo dijo Pablo también, ya yo no vivo, sino vive Cristo en mí, amén. ¿Cuánto le glorifican a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, ¿cuánto le aplauden? ¿Cuánto le glorifican? Aleluya. Ya le cantamos a ese Dios maravilloso, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, unos cánticos muy bonitos, muy hermosos, amén, que son para Dios, amén. Pero ahora viene algo para nosotros, que es su palabra, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, la cual nos instruye, la cual nos transforma, amén, la cual cada día nos guía, amén. Bendito sea el nombre de Jesús y nos acerca a Dios, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración, amén, para poner la palabra de Dios en sus manos y tome a su siervo, y que en esta hora, bendito sea el nombre de Jesús, nos hable a través de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia, mi Rey, y por estos momentos, mi Dios, que nos permites también estar aquí, Señor, alabándote a través de estas alabanzas, mi Dios. Gracias porque tú nos las das para que te alabemos a ti. Gracias también por todos aquellos que también han llegado aquí a este lugar, que también, mi Dios, puedan irse llenos, bendecidos por tu palabra, mi Dios, y tú obres en cada uno de ellos y cada uno de nosotros, mi Dios, en esta hora. Toma tu siervo, mi Dios, y pasa ese carbón encendido, y que a través de él, mi Dios, tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios. Llévate todo espíritu, toda obra de Satanás en estos momentos, mi Dios, porque él no tiene poder ni autoridad en este lugar, mi Dios, porque tú aquí habitas, tú estás aquí con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuánto le alaban, cuánto le glorifican a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y con nosotros nuestro hermano Benjamín, el portador del mensaje. La gloria es para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Me gozo, hermanos. Aleluya. Todos estos jovencitos que están aquí me recuerda cuando yo empecé a caminar en el camino del Evangelio. Gloria al Señor. Muy niño, tenía 9 años apenas. Me bauticé también muy chico, a los 11 años. Pero le doy gracias a Dios que a pesar de mi niñez, había creído de verdad en Él. Hoy hay personas que llegan al camino del Señor, pero les cuesta creer en Dios. Aleluya. Aleluya. No todo el que es llamado y es entregado es salvado por Jesús. Para ser salvado por Jesús se necesita algunos requerimientos que muchas veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos, pero que Dios en su infinito amor y misericordia, al caminar con Él, nos va guiando de tal manera que nos ayuda a entender lo que nuestra mente, humanamente, lógicamente, no alcanza a entender. Entonces se despliegan delante de ti una serie de situaciones que van marcando tu vida y te van diciendo: el camino del Señor es así. Gloria a Dios. Decía hace poco un hermano, cuando yo veo personas que leen la Escritura y leen y leen y leen, y por el simple hecho de entender algo en la Biblia sienten que lo tienen todo, yo decía, si fuera así de fácil, entonces en realidad los escribas y fariseos tenían la salvación ganada, porque esa sí era gente que comía Biblia de verdad. Cuando hoy se habla de los fariseos de esa época, de la época de Jesús, de los doctores de la ley,
parece que se hablara de gente ignorante porque no entendía lo que Dios estaba haciendo a través de eso. Pero resulta que cuando hablamos de esa gente, hablamos de gente que realmente tenía conocimiento. Si en la cultura judía, desde antes de venir Jesús, la costumbre es que a los niños a los 6 años empezaban a enseñarle todo lo referente a la ley. Y esa enseñanza era mañana, mediodía y tarde. Y al anochecer, al dormir, le recordaban un poco de esa ley. Desde los 6 años creciendo bajo esa enseñanza estricta y puntual, hasta hacerse hombre. Piense usted en esta hora si esa persona era ignorante en cuanto a los rollos de la ley. No. Aparte de eso, al adquirir una edad cerca de los 30 años, que era en esa época la mayoría de edad, no como hoy, la gente es mayor de edad a los 18, antes era a los 21 y ahorita será a los 16. No sabemos si con el tiempo terminen naciendo como mayores de edad. Pero era esa edad la aceptable gubernamentalmente como mayoría de edad en esa época. Y al cumplir esa edad ya la gente entraba a un ejercicio sacerdotal, los que eran llamados para eso. Y empezaban a exponer todo lo que sabían. Pero resulta que a pesar de todo ese conocimiento, cuando Jesús viene, Jesús empieza a enseñarle a ellos, a los grandes, a los doctores de la ley, que lo de Dios es muy distinto. Tan distinto que con todo el conocimiento que ellos tenían no alcanzaban a comprender lo que Él estaba haciendo. Y por eso lo tachaban, por eso lo menospreciaban, por eso lo trataban de demonio, por eso lo trataban de impostor, por eso lo trataban de hereje, por eso lo trataban de todo menos de algo bueno, tanto que ese tratar constante y ese sentimiento constante de represión y rechazo hacia Él produce en ellos el deseo de llevarlo a la muerte. Y eso fue algo que no tuvo reversa, porque en el plan de Dios debía ser así. Aleluya. Él va a la muerte. Cuando tú y yo oímos estas cosas y entendemos eso, nos damos cuenta que para entender a Dios se hace necesario algo más que solo conocimiento. Que saber no implica nada si no se tiene una mente capaz de entender no solamente la palabra, sino el anhelo de Dios. Gloria a Dios. Hoy, cuando muchas personas leemos la Biblia, nos basamos en leyes y normas y requerimientos y tantas cosas, y olvidamos, dejamos a un lado la intención que tuvo Dios con toda esta clase de leyes. Y un día le decía a unos hermanos, yo no pretendo saber más que nadie, no. Pero cuando yo digo que me hablan de que lo que pasa es que la Biblia, la norma y la ley, yo digo, si fuera así de fácil. Hay 613 leyes a lo largo de toda la escritura decretada desde el antiguo pacto. Ni una más ni una menos, son 613. 613 leyes. Y cuando Jesús comisiona a sus discípulos, en una época ya ellos han crecido, ya Jesús ascendió, los dejó a ellos y les dijo: ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Resulta que ellos empiezan a predicar la palabra y a exponer, pero se dan cuenta que hay algo difícil, y es que llevar a cabo una vida de forma levítica, o sea, conforme a la ley, de forma estricta, se hacía imposible. Y de pronto, en una reunión que hicieron en el concilio de esa época, mirando cómo hacían para que los gentiles, o sea, los que no tenían la promesa, las naciones que no tenían la promesa de salvación de Dios, cómo hacían para que entraran al evangelio, si tenían una cultura distinta, una forma de pensar distinta, una ética distinta, una norma de vida distinta, un idioma, un lenguaje distinto. Empiezan a pensar, y hay un hombre, aparece en el libro de Hechos capítulo 15, llamado Jacob, y dice
Para nosotros poder llevar este evangelio, hay que enseñarle la vida que agrada a Dios. Pero de una forma levítica va a ser imposible. No podemos colocarle a esta gente una carga, un yugo que ni nosotros, mire esa palabra, ni nuestros padres hemos podido llevar. Mejor vamos a mandarle algo. Vamos a mandarle que se abstengan de fornicación, de ahogados, comer animales muertos sin sacar la sangre, de ídolos, la idolatría no agrada a Dios, y de sangre. Y cuando tú escuchas eso, dice, y pareció bien la propuesta a los discípulos y al Espíritu Santo, y escribieron una carta. Eso fue aceptado en la iglesia. Cuando tú lees eso, tú te preguntas, ¿cuántas leyes mencioné que son? 613. Y resulta que ellos mandan 4 reglas. ¿Cuántos mandamientos se están omitiendo en el momento? Si usted resta 613 menos 4 da 609. 609 leyes de las cuales ellos no van a hablar. Pero no quiere decir que no iban a enseñarle a la gente que las viviera, sino que no le iban a entrar de esa forma levítica. Tienes que dejar, tienes que quitar. Ellos lo que iban a enseñar a la gente es, hay un Dios que vive, ámalo, búscalo, sírvele, tú lo necesitas. Y cuando las personas empiecen a acercarse a Dios, se va a cumplir lo que Dios dijo. Yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. ¿Cuál es? Ya las leyes no las voy a escribir en tablas de piedra, sino ¿dónde? En el corazón. Entonces cuando tú te acercas a Dios, el Espíritu Santo de Dios que toca tu vida con su presencia empieza a hacerte sentir dentro. ¿Sabes qué? No me gusta la mentira. Tú sientes dentro algo allí que te dice, no me gusta que andes así. No me gusta que andes en la murmuración. No me gusta que vistas de esa manera. No me gusta que hables de esa forma obscena. No me gusta que estés mirando a una mujer para codiciarla. No me gusta que estés siendo tentado por cosas de este mundo. Y tú mismo vas sintiendo que alguien dentro de ti te va diciendo, no me gusta esto, no me gusta esto. Y cuando tú preguntas, ¿y por qué no te gusta? Porque yo quiero que tú seas como yo soy. Amén. Allí se abre tu mente de inmediato y tú entiendes que Dios te está tratando de decir, sed santo porque yo soy santo. Aleluya. Y como tú amas a Dios y quieres ser como Él, a ti no te va a doler decir, como me pasó a mí un día, hermano. Yo conocí a Dios de los 9 años y me bauticé a los 14 años. Lamentablemente me aparté. Me hice de amigos que uno cree que son sus amigos. De esos que con una sonrisa te dicen, vamos a hacer esto malo. Y como tú estás dentro de la etapa donde te sientes un hombrecito, te sientes Tarzán, pero no tienes ni idea de cómo es la vida. Te dejas llevar porque no te quieres quedar atrás de nadie, no quieres ser menos hombre que nadie. Y te enredas en cosas que no valen la pena, que te alejan de Dios. Y así estuve yo, hermano. Y entonces me empezó a gustar la música. Esa música de Michael Jackson que usted escucha por ahí ya después de fallecer. Wow. Me gustaba, hermano. Me deleitaba cuando escuchaba esa música. Entré al vicio de jugar los benditos juegos de realidad virtual, PlayStation. Era muy bueno en eso. Me volví demasiado bueno en eso, que pertenecía a un club en esa época. Había gente que me patrocinaba. Cambió mi lenguaje, mi vocabulario. Y dentro de esos 3 años, para mí hoy digo lamentables, viví una vida muy lejos de Dios, muy fea. Lo peor que uno puede hacer, una vida desordenada, desagradable a Dios. Pero llegó un momento, ese momento le llega a toda persona, que recordé lo que yo de niño había sido. De cómo de niño oraba a Dios y sentía que Dios me oía. Que a pesar de ser un niño de 11 años me pasaba en la iglesia a cantar y sentía que Dios recibía mi alabanza. Y empecé a recordar todo eso y decía, no puedo andar así. Aleluya. Yo no fui llamado para esto.
Ese no es mi propósito de vida. Y empecé a buscar de Dios y me arrepentí. Regresé a la iglesia. A los 17 años regresé a la iglesia hasta el día de hoy. Y Dios me perdonó y me levantó. Y me dio la oportunidad de volver a servirle. Y desde ese entonces le digo a la gente que hay un Dios que vive y que te ama. Y que no importa hasta dónde tú hayas llegado tocando fondo. Lo que importa es que Él, que tiene todo poder y autoridad, y es inmenso su amor, te dice: no importa, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entonces te rescata para su gloria y para su honra. Ese es el plan de Dios. Y eso era lo que entendían los discípulos de Jesús, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso, antes que mirar tantas cosas en la palabra, se empeñaron en buscar el amor de Dios, que dice la palabra que ese sobrepasa todo entendimiento. Y con ese amor empezaron a buscar a las almas y a decirle: no importa lo que haya pasado, Dios quiere salvarte porque Él te ama. Y la iglesia primitiva empezó a crecer. En ese crecimiento empezaron a enseñarle a la gente lo que se llama fe. Y ahora sí entramos en materia. Vamos a hablar de la fe. En ese entendimiento aprendieron la fe. No solamente a tenerla, sino también a enseñar. Tener fe, hermanos, es una palabrita de 2 letras y una tilde. Fe. Se oye así tan rápido. Y cuando hablamos de ella, la gente como que entiende que la fe es como si fuera un polvo mágico. Llega alguien enfermo y dice: hermano, necesito una oración, quiero ser sanado. El pastor, el ministro, el profeta o el que esté allí hace la oración y de pronto dice: recibe sanidad en el nombre de Jesús. La persona se va sana y quien está allá dice: wow, ese ministro, ese pastor, ese hombre tiene fe. De pronto ves que tú te enfermas, le pides a Dios y dices: yo no voy a ir a ningún lado, ni a ningún médico, mi médico va a ser Dios y voy a declararme sano. Y te sanas y dice la gente: wow, increíble, ese hombre tiene una fe impresionante. Pero resulta que cuando hablamos de fe, me parece que estamos como un poco equivocados. Porque la palabra dice, libro de los Hebreos, capítulo 11. Voy a pedirle a los hermanos, las visitas que deseen leer, me les ayudan con las citas, o buscarle allí en la Biblia. Tengo una costumbre y es que me gusta que lo que vaya hablando usted lo vaya leyendo. No me gusta que usted dé amén y se emocione porque de pronto la prédica es bonita, porque de pronto el predicador predica enérgicamente la gloria de Dios y tal, y usted no sabe si le están vendiendo 3 libras de yuca y una de ñame del púlpito y usted dice amén. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Hacemos una pausa y luego leemos el verso 2. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice la palabra. Así dice la Biblia que usted está leyendo. Si no dice así, no tenga pena en decir: hermano, usted se equivocó. Pero si dice así, lo invito a sentarse y seguimos en el tema. Aleluya. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ti te está hablando allí la palabra, una forma descriptiva muy clara de lo que es, oiga bien, de lo que es la fe. Aleluya. ¿Cómo describirte qué es eso? Es un tronco de madera. Y yo te voy a decir que es un tronco de madera
que tiene fibras, tiene tejidos, tiene unas capas que lo recubren y tal. Pero si tú me preguntas, sí, pero ¿qué es? En términos de iglesia no es un tronco de madera. Es un artículo que fue puesto para cumplir con una función específica. ¿Sí? Estoy tratando de explicar, hermanos. ¿Sí? Aleluya. Si usted me pregunta qué es esto, yo le voy a decir, es un libro. Consta de papel, ¿sí? Pergamino. Y tiene allí tinta impresa en forma de letras. Pero cuando me dice, sí, pero ¿qué es? Yo te voy a decir, es la palabra de Dios. Ya la forma funciona es una cosa distinta. Cuando hablamos de la fe es un elemento que debe de tener todo aquel que dice creer en Dios. Tú la describes y te dices, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué certeza? Es seguridad. Tú tienes certeza, tú estás seguro. La convicción, estás convencido. Tienes una proyección definida de lo que tú estás conociendo. Es la certeza de lo que se espera, quiere decir, tengo seguridad de que voy a recibir algo que todavía no lo he visto, no lo tengo. La convicción de lo que no se ve. No me importa que no esté viendo, pero estoy creyendo que lo voy a recibir. Eso es fe. Gloria a Dios. Eso es fe. Está describiendo el elemento. Pero ¿qué produce la fe? Porque aquí es donde viene el error. Tú describes, conoces como persona de fe la que hace milagros, la que hace señales, sanidades, la que clama y Dios le responde de inmediato. Pero mira lo que dice de la fe. Eso se llama contextualizar. Cuando tú lees algo, tú no puedes quedarte en ese solo verso. Tú tienes que buscar el contexto de lo que estás leyendo, que siempre va a estar uno o dos versos debajo de lo que leíste, o uno o dos versos por encima de lo que leíste. Entonces leemos el 2 para poder entender a qué se refiere. Dice, porque ¿por ella qué es? La fe. La fe. Porque por ella alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio los antiguos. Entonces, si te das cuenta, no está hablando de que la fe es el elemento que produce señal, sino produce ¿qué? Buen testimonio. Ahora, ¿qué produce el buen testimonio en una persona? Las señales. Si usted me ve hoy predicando a mí aquí en este lugar, oye, qué predica bonita, y cuando yo salgo de aquí usted ve que yo me meto en un lugar que no me queda bien como cristiano, y que hago cosas que no están bien como cristiano. Pero resulta que yo oré por un enfermo y se sanó la noche antes de ir a hacer cosas que no están bien, porque puede suceder. Resulta que me dijeron, hermano, ve, aquí viene un enfermo, y lo oramos y se sanó. Pero al día siguiente usted me va haciendo cosas que a Dios le desagradan. La pregunta es, ¿las señales que hice una noche anterior me producen a mí el buen testimonio? Si la fe produce buen testimonio y en el momento mis acciones son malas, pero hice un milagro, entonces viene la pregunta, ¿hay fe en mi vida, hermano? Y aquí es donde a uno se le cruzan como los cables. Entonces, ¿qué habla la palabra? Y donde tú te vas a dar cuenta que la fe realmente no es el elemento por el que suceden milagros, es el elemento por el que tú agradas a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios, más que señales, tú necesitas es una vida que haga lo que a Dios le agrada, o sea, un buen testimonio. Detrás de eso vienen las señales como un complemento, pero las señales en realidad solo son un complemento de tu fe, no te identifican como persona de fe ante Dios. Por esa razón, la palabra dice que cuando Cristo venga, muchos le van a decir a él, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios,
Profetizamos. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Ahora, si eso era fe, y el justo por la fe vivirá, ¿por qué en ese momento van a ser desconocidos por Jesús? Porque no es la fe que Jesús está pidiendo por señales, sino por un buen testimonio. ¿Usted quiere comprobar esto? Vamos a trasladarnos aquí mismo. Al ladito de Hebreos se encuentra un libro que a la gente muy poco le gusta. A la gente le gusta hablar de Proverbios, de Éxodo, de Levítico, de tirarle palabras a los demás. Pero Santiago le dice a uno: si usted quiere hablar, primero háblese a sí mismo. Gloria. Si usted quiere sacar la viga del ojo de alguien, primero la paja, perdón, del ojo de alguien, primero saque la viga de su propio ojo. Santiago, hablando de este tema, capítulo 2, verso 14 en adelante, te va a decir lo siguiente. Le puso un título. Los traductores pusieron un título aquí que está bien puesto, hermano. Dice: la fe sin obra es muerta. Y muchos de nosotros, los que hoy enseñamos la palabra, tratamos de darle a entender a la gente que tú tienes que ser sanado por Jesús. Si te sana el médico, entonces no te sanó Jesús. Y eso quiere decir que no tuviste fe. Porque identificamos la fe en las acciones de señales, milagros. Pero recordemos algo también. El Señor Jesús dijo que las señales eran para ¿quiénes? Para los inconversos. Ahora, dice el verso 14 del capítulo 2 de Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito lo que dije hace un instante. Vamos a contextualizar esto. El primer verso dice que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? El título dice: la fe sin obra es muerta. Pero cuando tú buscas el contexto, a qué se refería Santiago, él te explica más abajito. Te dice, para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona, una pareja, que están desnudos, es algo ilustrativo, ¿sí? Y ellos llegan a ustedes, pero ustedes le dicen: vayan y calentados. Mañana le vamos a dar de vestir. Ahí miraremos qué se hace. Y no les dan las cosas necesarias para cubrirlos, ¿de qué aprovecha? Si tú te das cuenta, el que está hablando de la fe en ningún momento está hablando, si tú estás enfermo y no recibes el milagro, no tienes fe, no está hablando de señales para nada. No está hablando ni de paralíticos, ni de ciegos, ni de gente con cáncer, ni está hablando de sordos, ni de mudos, ni de muertos resucitando. Está hablando de acciones básicas de generosidad y de conducta, de actitud, de solidaridad, de compasión, de ser dadivoso, de tener misericordia de alguien que necesita, de cubrir a una persona para que no vean su desnudez, que lamentablemente eso es algo que se ha perdido hoy. Creyente que diga que tiene a Dios y no aprende a cuidar a su hermano, a su prójimo, a cubrirlo, a evitar que la gente entre en vergüenza, está equivocado entonces. Porque el Señor vino a hacer todo lo contrario. El Señor Jesús le llevaron una mujer
que de verdad fue sorprendida en una falta. No fue invento ni calumnia, eso fue verdad. La encontramos en el acto mismo de adulterio. Más de uno la llevó. Y Jesús lo que hizo fue decirle, bueno, el que esté libre de pecado, tira la piedra. Eso es una palabra, yo me imagino a Jesús, hermano, con ese tono tan suave, bajito. Dice la Biblia que él escribía en tierra, ¿verdad? Estaba escribiendo. No sabemos qué escribir. Y de pronto le dijeron, Señor, y tiraron a la mujer allí. Mucha gente que se goza con esas acciones. Que otro sufra vergüenza. Y le dijeron, esta fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? Porque en la ley, hablando de la ley, conocían la ley, lo que estaban diciendo era verdad. En la ley está escrito, Moisés mandó a que apedreara a tales mujeres. Ahí sí fallaron. Porque Moisés en un momento dijo, apedren a tales mujeres. La ley de Moisés dice, cuando un hombre y una mujer fueren sorprendidos en el acto mismo de adulterio, los dos indefectiblemente han de ser muertos. ¿La llevaron solamente a ella y el hombre? El hombre no. No sabemos si la cultura era machista. Porque cómo se iba a escapar un hombre dentro de tanta gente, hermano. Pero la llevaron a ella. Esto no lo puedo decir yo ni afirmar. No sabemos si de pronto, quién sabe si el hombre también era un hombre influyente. Y no querían ponerlo al descubierto. Pero a ella sí. Si Jesús hubiera querido aplicar la ley, porque él vino a cumplir la palabra tal cual como estaba escrito, Jesús nunca hubiera dicho, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Sabe qué hubiera dicho? Hubiera dicho, están cometiendo un error. ¿Cuál señor de traerla? No, tienen que traer el hombre y a los dos es que hay que apedrear. Eso hubiera hecho Jesús si hubiera querido cumplir la ley al pie de la letra, porque eso era lo que decía la ley. Pero Jesús, verdad que ser como Jesús no es de todo mundo. Mucha gente se siente imitadores de Jesús, pero ser como Jesús no es de todo mundo. Hay gente que siente que se parece a Jesús porque supuestamente hace actos parecidos a lo que él hizo. Pero sentir el amor que tuvo Jesús, la compasión que tuvo Jesús, el deseo de hacerle bien a la gente aunque él le hiciera mal que tuvo Jesús, eso no es de todo. Jesús en ese momento, que había venido con una meta distinta, un propósito distinto, se pone en pie. Y como repito, él vino fue a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se levanta, los mira, en tono suave, sin tanta bulla. Él sabía cómo era el asunto. Sabía que había mucha gente señalando a otros, pero estaban de pronto en peores condiciones. Él se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sea el primero en tirar la piedra. Y volvió y se incorporó. Qué seguridad la de este ser tan maravilloso. Que si él hubiera pensado que alguien iba a soltar un piedrazo, se hubiera metido en la mitad. Pero él sabía que con lo que había dicho era suficiente para que todos los que estaban allí frenaran su modo de pensar. Y la verdad fue esa. Cuando levantó los ojos, ¿sabe cuántos habían allí acusando a aquella mujer? Ni medio, hermano. No había nadie, solo quedó él y la mujer allí tirada. Me imagino yo que esa mujer estaba esperando que la sentencia de Jesús, porque ella fue sorprendida en una acción que no era correcta. Pero cuando a Jesús se le acerca, se lleva a esta mujer la gran sorpresa que él, en vez de cuestionarla, en vez de criticarla, en vez de decirle, bueno, ya te evité que te diera un piedrazo, pero tú eres sinvergüenza. Ah, mírate la cara. Tío, te da pena que te cojan en eso. Él debió dejar que te den duro. Pero yo, porque ya vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, te voy a dejar pasar. No encontramos a un Jesús cuestionando nada. Encontramos a Jesús que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella mira para todos lados
Sí. Ninguno, Señor. Y viene lo más hermoso. El Rey de los Reyes, porque Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para decir, usted es un pecador, usted es un delincuente, usted es malo, usted es falso. Lo que hace es que le dice, ni yo, Gloria a Dios. ni yo te condeno. Al contrario, yo hoy te perdono. Y te doy la oportunidad de que te vayas y no peques más. Aleluya. Hermano, qué cosa tan hermosa Aleluya. que esa mujer, así sería la acción de Jesús con ella, tan poderosa que esa mujer cambió de vida de inmediato. No se escucha de ella más nunca en el resto de la vida que vivió, que esa mujer volviera a cometer una acción de esa, ni a estar por ahí de boca mala, ni a estar por ahí en cosas que no eran buenas, ni a estar en desórdenes de pasión. Aparece en la Biblia como una mujer que de ahí en adelante siguió y le sirvió a aquel que la había librado del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Eso hace Jesús. El que de verdad conoce a Jesús hace eso. Gloria a Dios. Hace eso. Porque eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino a enseñarnos cómo quiere que nosotros seamos como cristianos. Por eso es feo cuando hoy vemos, lamentablemente, dentro del mismo cristianismo, personas que por el cargo que ocupan, hombres que empiezan desde abajo, Dios los perdona, los levanta, y cuando tienen un poquito de crecimiento, miran a los demás debajo del hombro. Ya se olvida que fueron perdonados. Eso es triste. Porque Jesús vino a hacer conmigo lo que Él quería que yo hiciera con los demás. Si yo no soy capaz de entender eso, yo puedo hablar de doctrina, pero revelación no hay en mi vida. Porque la revelación de Dios lo primero que hace es que aclara el entendimiento de quien la posee. Y le enseña ¿qué? A ser como Jesús quiere que seamos. ¿Sí? Entonces, Santiago entendió eso. Y él le enseña eso a la iglesia y a sus hermanos. No basta con decir que creemos. Inclusive las obras, la fe sin obra muerta, esas obras de que se levantaron los paralíticos, eso es bueno, eso lo hace Dios. Pero ni esas obras son las que acompañan a la fe. Esas no son las que demuestran que tienen una fe viva. La fe viva es una fe distinta. Y te empieza a explicar. ¿Por qué creo que es distinta? Porque por esa fe distinta es que la gente alcanzó un ¿qué? Un buen testimonio. Entonces hay gente que de pronto nunca recibe un milagro. Conocí un pastor muy amigo que un día me contaba riéndose, me dice, ha de creer usted, hermano, un día me llamaron para orar por una persona y esa persona vino mal. Y yo le dije, vamos a orar en esta hora. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad. Y le dije, crea que está sano. Y a los 10 minutos me llamaron que se había muerto por el que había orado. Hermano, y me dolió tanto en el momento. Dije, ¿qué pasó con mi fe? Y yo le decía, a pesar de que un hombre mayor decía, y por eso tú dejaste de creer que tenías fe. Me decía, hermano, pero si se murió. ¿Y eso qué? Si la vida está en las manos de Dios, no tuyas. Si fuera así, que si yo oro por todo el que está enfermo y nadie se va a morir, no hubiera muerto en el mundo, porque los cristianos estuvieron orando por toda la gente y nadie se muriera. Amén, gloria a Dios. Pero el día que Dios determina que una persona se muere, pueden traer al cristiano más consagrado del mundo y del universo que ore, que se muere, porque Dios así lo determinó. Gloria a Dios. Dios nos concede a nosotros lo que nosotros le pedimos, pero que encaja en su voluntad. Quiere decir que si en su voluntad está el que tú te vas a enfermar y que vas a ser sanado, entonces el día que clamemos por ti, tú vas a ser sanado porque en su voluntad está. Pero si en su voluntad está el que yo parta en una semana, hermano, usted puede orar por mí, toda la iglesia puede orar por mí, meterme en una cadena de oración, en una cadena perpetua de oración si quiere, que en una semana Dios me llamará a su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y tú no puedes sentir que Dios, tú no tienes fe porque Dios no te contestó. Tienes que sentir que en ti falta la fe cuando tú sientas que se te acabó el deseo de agradar al Rey que vive. Amén, gloria a Dios. Cuando empiezas a hacer las cosas que no están bien y tu testimonio se daña, date cuenta y prende alarmas, porque la fe empezó a bajar, a morir. La fe sin obra
es muerta, y no es la obra de milagro, es la obra de obediencia que yo tenga para agradar a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Jesús en esta noche? Aleluya. Si usted se pone a pensar bíblicamente, ¿por qué Abraham es llamado el padre de la fe? ¿Cuántas señales aparecen en la Biblia que hizo Abraham? Pablo hizo milagros. Pedro dice la palabra que con su sombra se sanaban los enfermos. Jesús hizo milagros. ¿Verdad que sí? Elías hizo milagros extraordinarios. Moisés hizo milagros extraordinarios. Nadie como él. Aparte de Jesús, nadie como él. ¿Por qué el padre de la fe aparece en la Biblia registrado como Abraham? Y usted busca cuántos milagros hizo Abraham. A ver, ¿quién me puede mostrar un verso que diga: y Abraham le puso la mano a un paralítico y se sanó? ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Por qué no está, mi hermano? ¿Verdad? ¿Por qué entonces es llamado el padre de la fe? ¿De qué manera identifica la Biblia a Abraham, que no hizo ni un solo milagrito, hermano, ni chiquitito? Ni 4 onzas de milagro hizo. Moisés, hablemos de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? A ver, Moisés hizo algo extraordinario. ¿Qué fue tanto lo que hizo Moisés? Nada más abrió el mar por el medio. Nada más. Eso es mucha cosa, hermano. Abrir un mar por la mitad para pasar así caminando por tierra seca. Eso es mucha cosa. Le pidió a Dios y Dios puso una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Eso es muchas cosas. En un desierto tocó la peña y salió agua donde no existía agua. Eso es muchas cosas. ¿Cuántos hombres se necesitarían de un ejército, no hablando del pueblo de Dios? ¿De qué cantidad estaríamos hablando de soldados para destruir a un imperio en la antigüedad? Imagínese usted, una nación como Egipto, poderosa, numerosa, ¿cuántos soldados en un ejército se hubieran necesitado para destruir a Egipto en ese tiempo? Miles. Y resulta que Moisés solito fue allá y nada más extendía la mano, hizo que el agua se convirtiera en sangre, nada más. Trajo plaga de toda clase, de mosca, de rana, langosta. Y cuando le decía se van de aquí, se iban de ahí. Trajo una tiniebla sobre todo el país de Egipto, que dice la Biblia que en una habitación ni el uno con el otro se podían mirar de la tiniebla que trajo. Nada más. Por último, cuando vio que Faraón con todo y eso tenía un corazón, hermano, más duro que sancocho de pato viejo, dijo: aquí no hay más nada que hacer, este hombre no se quiere doblegar, ahora le voy a enseñar que Dios es quien manda. Y le dijo a los israelitas: cada uno se mete en su casa y tome sangre de cordero, simbolizando, por eso es que la sangre de Cristo tiene poder, simbolizando sangre de cordero, y pongan una marca en el dintel de la casa de cada israelita, de cada hijo de Dios, porque hoy, gloria a su nombre, anochecer va a salir el destructor y va a haber mortandad. Todos los primogénitos de Egipto, desde la casa del más pobre hasta la casa de Faraón, se va a morir. Pero de los hijos de Israel, mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba su nombre. Ni un perro va a sacar la lengua. Oiga bien, ni los animales van a caer en eso. Aleluya. Para que sepa el Faraón que Dios hace diferencia Gloria a su nombre. Gloria a Dios. entre su pueblo y el pueblo de Egipto, Aleluya. entre los que le sirven y los que no. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra que al llegar la noche, hermano, salió el tentador, el destructor, y hubo lamento en todo el país de Egipto. Faraón llorando a su hijo y todos los egipcios llorando a sus hijos primogénitos. En cambio, en Israel dice la palabra, como había dicho Moisés, ni un perro sacó la lengua para morir. Cuando eso pasó, Faraón se da cuenta que de verdad el asunto es serio.
que había hecho mal en oponerse a lo de Dios, y le dijo a Israel: salgan de aquí. ¿Qué era lo que quería Israel? ¿Qué era lo que quería? Salir de allí libre. Y Faraón mismo le dijo: salgan de aquí. Oye, nos vamos allá así con la mano hacia, llévense el oro. Así estaría desesperado ese hombre. Llévense el oro. Nada más, llévense la harina, llévense el trigo, llévense la cebada, llévense todo. Pero salgan de aquí, ya no los quería allí. Egipto había quedado casi toda destruida. Y salen, hermano. Pero cuando el diablo le permitimos que dañe el corazón, hermano, por mucho que una persona diga: yo hoy me devuelvo, cuando le damos la ocasión al diablo que se apodere, eso es cosa seria. Volvió y se endureció Faraón con todo, que sabía que la mano de Dios estaba en contra de él. Y salió otra vez a corretear. En vez de quedarse quietecito, ya quédese quieto. Pero se ensañó de nuevo y sale en contra de los hijos de Israel. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: bueno, este sí es un problema, ¿verdad? Que este muchacho no aprende. Y llegaron a la orilla del mar. En la orilla del mar siente Israel que empieza a perder la batalla porque estaban encerrados. No hay salida. No sé si pensaron: Dios se equivocó. Moisés se le fueron las luces en vez. Acá no podemos, nos metió aquí, ahora no hay salida. Aquí nos van a matar. Pero Dios nunca se equivoca. Gloria a Dios. Dios siempre abre puertas donde no la hay. Aleluya. Camino donde no hay. Gloria a Dios. Y Moisés se empieza a desesperar también. Porque es de humanos. Como hombres nos desesperamos y decimos: pero ¿hasta cuándo, Señor, tú has permitido tanto problema? Y Moisés se desespera, pero Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Extiende esa vara. Y de pronto empieza a soplar un viento toda la noche, un viento oriental, hermano, empieza a soplar. Y al llegar la mañana, no se sabe cómo. Yo le dije a los hermanos un día en Barranquilla: vamos a tratar a ver si eso puede suceder. En el nombre de Jesús, usted empieza a pasar el dedo en una ponchera de agua sin el agua. A ver cuánto le toma dejar una zanja abierta en el agua. Cuando hagan el experimento y tengan la zanja hecha, me avisan. Y resulta que Moisés, ese gran hombre de Dios, al llegar la mañana, Israel mira hacia el mar y encuentra que el mar se había abierto por el medio, que las aguas eran como un muro a su derecha, aleluya, y como un muro a su izquierda, y por dentro del mar había arena seca para cruzar hasta el otro lado. Eso lo hace solamente el Dios que usted y yo alabamos. Y entran por ahí, hermano. Cuando salen al otro lado, Moisés le dice al pueblo: bueno, tanto que nos corretearon, tanto que los humillaron, 430 años duraron esclavos allá en esa nación, pero hoy se va a acabar ese problema. Porque hoy ustedes van a ver cómo Dios les da una salvación. Esos egipcios que ustedes han visto todo este tiempo, que los han atormentado, hoy va a ser el último día que los van a ver. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Faraón y su ejército, oye, están viendo, hermano, una señal de esa categoría, el mar abierto. Pero cuando el corazón del hombre se daña, puede estar viendo que Dios haga lo que quiera hacer, que no retrocede al mal. Y en vez de quedarse quieto, cogió a su ejército y vamos alrededor de ellos. Si ellos pudieron atravesar por otra vez. Y dice la Biblia, cuando iban por el medio del mar, trastornó el ejército. Las ruedas de los carruajes de los soldados se salieron, hermano. Todo eso empezó un solo trastorno, y en ese momento el agua se devolvió hacia donde estaba de forma correcta. Se cerró esa brecha que había en el mar. Aleluya. La Biblia dice que llegó el momento donde Israel miró y todos los egipcios estaban ahogados en la orilla del mar. No te preocupes si hasta el día de hoy estás siendo atacado por el enemigo. Dios traerá salvación Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. sin que tú pelees esta pelea de la forma humana. Gloria a Dios. Dios sabe defender a sus hijos. Dios los sabe defender. Gloria a Dios. Alguien me dijo: hermano, será, y claro que sí.
Yo hace más de 5 años, y creo que todo el mundo lo sabe, caí enfermo en una cama. Duré 5 años sufriendo en una cama. 2017 hasta el 2022. El año antepasado me levanté de esa cama, radiando después de 5 cirugías. Y unos decían, hermano, eso fue por desobediencia. Ese hombre está en pecado. Eso fue porque se metió en contravía. Eso fue porque hizo tal cosa. Y resulta que el año pasado, en tiempo de Semana Santa, fue una campaña en Bellavista. Y me dijo Dios todo lo contrario. Me dijo a través de un profeta, siervo mío, yo te hice pasar por ese proceso para enseñarte grandes cosas. Yo te hice atravesar por allí y no renegaste de mí. Y yo te voy a quitar esa aflicción que tanto te martiriza. Y el último día, cuando ya me venía, la campaña siguió, yo sé, el día que ya me vengo, yo no me podía doblar, todo el mundo lo sabe, no podía doblarme, andaba rabiando. Yo no me sentaba en esas sillas, sino con una almohada debajo, por el problema de la columna. El último día, cuando estoy empacando en el carro, me voy a agachar, tenía un audífono que traje por ahí, se me fue a caer y yo me tiré y me doy cuenta que me doblé. Wow, me doblé. Me enderecé, me doblé. El hermano Carlos, un hermano allá en Bellavista, me encontró haciendo piruetas en la calle, doblándome y alzando cosas que yo no podía hacer. Y me dice, hermano, venga, ¿qué hace? Le dije, hermano, no me duele. Hermano, me siento bien. Fui corriendo donde mi esposa, le dije, me siento bien. Llegué a Barranquilla y me mandé a poner de nuevo las placas y no había nada de lo que yo tenía que ver. Entonces me pregunto y digo, ¿cómo te defiende Dios a ti? ¿Cómo te va a defender a ti peleando? Tú solamente clama y deja que todo corra. Que el Dios que vive en el cielo te va a decir a ti, si tú te guardas para mí, yo soy tu defensor. Y yo no defiendo a ninguno con tanto bla, bla, bla. Yo lo defiendo con obras que demuestren que yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y hoy que estoy así, le digo de pronto a varias personas, decía, eso es por desobediencia. Hermano, la desobediencia Dios la premia. No. Entonces, es muy lindo. Aleluya. Es muy lindo. Y esa obra que sucedió, esa sanidad, no es lo que dice que yo tengo ante Dios. Ese fue su misericordia para mostrarme que me ama. Lo que me va a definir como un hombre de fe ante Dios es que sea que Él me hubiera sanado o que no lo hubiera hecho, sea que me dé abundancia o que me dé escasez, sea que me conceda las peticiones de mi corazón o no, yo siga fiel sirviendo a ese Dios que vive. Eso es lo que identifica a uno como alguien de fe. Y cuando Él regrese, así sea que usted haya muerto en enfermedad, no te sanó Dios, pero Dios se dio cuenta que hasta el día que moriste no renegaste de Él, te guardaste del pecado, te guardaste bajo una vida santa. Aunque no fuiste sanado, Jesús te va a decir, ven bendito de mi Padre el día que venga. Entonces la obra que acompaña a la fe no es tanta señal ni milagritos, hermano. Es tu modo de vida ante Dios. Aleluya. Si tú creíste, muestra con tu vida que has conocido a Jesús. De otra manera, perderíamos un tiempo que no debemos desperdiciar. Para nosotros los cristianos, hermanos, el tiempo es oro. El tiempo corre y debemos aprovecharlo minuto a minuto, porque un día viene el Hijo de Dios por segunda vez. Y todo lo que tú hayas hecho aquí, Él te va a decir, mira lo que hiciste. Hiciste lo bueno, ven conmigo un reino. Hiciste lo malo, por más que le queramos insistir, no vamos a poder entrar allá. Te invito a seguir hacia adelante cada día que pase. No te quedes por nada del mundo. No te frenes por nada del mundo. Aún ni siquiera si ves que no tienes solución a tus problemas, que no hay quien te defienda, que no hay una mano que te... Ni aún por eso te detengas en el cristianismo. Porque si nadie te ve, Jesús te está viendo. Si nadie hay que te dé la mano, Él sí te da la mano. Como me pasó a mí, no hubo médico. Yo estuve en manos como de 7 especialistas.
5 personas diferentes me operaron a mí. Y yo seguía sufriendo. Y a última hora, quien metió la mano fue el que tiene mano santa. Metió su mano y hizo lo que nadie pudo hacer. Créele a Jesús, gloria. Llénate de fe, de la fe que salva, de la fe real que Cristo está contigo. En esta noche que la paz de Dios sea con todo nuestro hermano Giancarlo. Continúa con este servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le alaban a Dios?